Buenas tardes para cada uno de ustedes. Es un gusto enorme saludarles nuevamente. Vamos a iniciar el segundo bloque recordando que finalizamos con una corriente muy importante, corriente pedagógica como lo es el constructivismo, que ya deja la escuela tradicional por un lado y aparece con una nueva metodología, con nuevas técnicas, dándole el espacio al estudiante para que sea el centro de la educación y al mismo tiempo partiendo de los conocimientos previos para luego generar nuevos conocimientos a lo que se le llama un aprendizaje significativo, que eso es muy importante. Tenemos esa construcción que es fundamental, tiene que ser equilibrada y por lo mismo debe estar coordinada. Entonces acá observamos ahí unas piezas, cómo se unen adecuadamente hasta formar un ser vivo como lo es un dinosaurio. Y de eso, precisamente eso es lo que viene enseñándonos cada corriente pedagógica y al mismo tiempo grandes pensadores que traen grandes propuestas que vienen a decirnos que es importante ir construyendo cada peldaño, cada eslabón del aprendizaje para formar uno solo, un aprendizaje sólido y por supuesto Yo lo tiré al bote. Adentro. tenemos entonces, hoy vamos a hablar, porque el segundo bloque precisamente nos habla sobre tres grandes, bueno, varios, pero hoy específicamente hoy, vamos a hablar de tres pensadores con propuestas pedagógicas, siendo ellos los siguientes. Tenemos a Juan Luis Vives, a Juan Jacobo Roseau y tenemos a Juan Amos Comenio. De ellos vamos a hablar hoy. ¿Cuáles fueron sus propuestas pedagógicas? ¿Qué hicieron en favor de la sociedad? Nos encontramos con estos tres personajes, algunos más polémicos que otros, pero que igual o de igual forma hicieron aportes significativos. Tenemos pensamientos y propuestas pedagógicas, que ese es el tema central del bloque 2. Juan Luis Vives March nace un 6 de marzo de 1492 y deja de existir en 1540. De origen judío, por cierto. Él, pues, refiere algunas citas importantes como, por ejemplo, a veces la verdad sufre, pero nunca es vencida. Qué bonita cita. A veces la verdad sufre, pero nunca es vencida. Es decir, no podemos nosotros, si estamos haciendo lo correcto, rendirnos, bajar la guardia, agachar la cabeza, sino al contrario, tenemos nosotros que continuar porque tarde o temprano vamos a salir victoriosos. Asimismo, otra cita importante, vivimos en tiempos difíciles en los que no podemos hablar ni callar sin peligro. Vivimos en tiempos difíciles en los que no podemos hablar ni callar sin peligro. La razón de esta última cita fue precisamente porque le tocó vivir precisamente, valga la repetición, tiempos complicados. Y es que estaba el tiempo de la Inquisición. Tenemos ahí ese serio problema porque él era judío. Entonces, él fue parte de las persecuciones religiosas que fueron brutales en todo el continente europeo. Por ejemplo, su familia
tuvo que hacerse como afín a la religión para no tener ningún inconveniente. Sin embargo, ellos tenían su propia sinagoga y ahí pues practicaban su creencia. Pero cuando fueron descubiertos, déjenme contarles que tuvieron persecución. Juan Vives tuvo que irse a vivir a otro lugar, no tenía estabilidad en cuanto a su lugar, pero lamentablemente mataron a su padre y también no les bastó porque lo quemaron, sino que también fueron a sacar los restos de su madre y también ya restos los quemaron. Era un problema serio y todo porque él practicaba el judaísmo. Otra cita muy bonita dice, muchos hubieran podido llegar a la sabiduría si no se hubieran creído ya suficientemente sabios. ¿Qué significa esto? Bueno, que él era un hombre humilde, era humilde. Muchos personajes no llegaron a alcanzar la sabiduría por creerse sabios, y lo que podemos titular como orgullo, que no es nada bueno. Vamos ya a entrar a esos aportes sobre la pedagogía. Y él fue el humanista más leído de Europa, después de Erasmo en el siglo XVI. A Vives le tocó vivir entre la Edad Media y el Renacimiento, lo que le llamamos la Edad Oscura, lo que le estaba hablando de las persecuciones. Es uno de los máximos exponentes del humanista renacentista y fue precursor de acciones. Y ahí vamos con la primera. Precursor de acciones a favor de la paz y la atención a los pobres. Recordemos que fue precursor de acciones a favor de la paz y la atención a los pobres. Dato importante porque realmente nace en una familia de dinero. Tuvo la oportunidad de prepararse académicamente, de pisar buenas universidades, pero sobre todo la humildad hace que ponga los ojos en los más vulnerables, que son la gente pobre. Entonces él, en una obra trascendental, viene llamada El Tratado del Socorro de los Pobres. Este texto fue una vía reformista a la problemática social de aquel entonces, que vinculaba a las personas de bajos recursos. Asimismo, escribió aproximadamente 60 obras en latín dedicadas a la religión, a la filosofía y a la psicología. Tenemos en esta obra, que es una de las primeras obras sociales que Vives escribió, y acá resalta la preocupación de ayudar por la vía civil y política, tanto económica como culturalmente, a los necesitados. Vamos entonces a esas propuestas pedagógicas que las inicia precisamente con los más necesitados, con la gente pobre, con la sociedad vulnerable, con aquella gente que estaba siendo oprimida, siendo marginada, siendo perseguida. Precisamente ahí empieza a introducir esas propuestas pedagógicas que más adelantito vamos a ir analizando. Tenemos las críticas a modo general, fueron a la jerarquía eclesiástica, criticó mucho, y tenemos que en cuanto a la comunidad de bienes, en la obra que ya les mencioné, se subraya la cooperación moderada de las necesidades humanas de un régimen de propiedad individual. Acá podemos ya encontrar esa cooperación moderada hacia las necesidades del ser humano. También tenemos principios de Vives encontrados en sus obras para que los gobernantes ayudaran a los pobres, se basaban en la justicia, reclamando la voluntad y buena fe de las autoridades para distribución equitativa.
tenemos el censo a los pobres. Vives estratégicamente realiza un censo para luego encargarse realmente de las personas necesitadas, de las personas vulnerables, no solamente para satisfacer sus necesidades en cuanto a alimentación o en cuanto a vestuario, sino para poder también llevarles la educación en cuanto a una educación formal, en cuanto a apoyar a los niños que sus padres eran de escasos recursos, poderlos apoyar para que se prepararan académicamente. Son datos importantes de este personaje y era importante que a los ciudadanos se les entregara herramientas que fuesen útiles para trabajar, también para que no solamente recibieran, sino también aportaran a cambio de poder formarse en todo el sentido de la palabra. Todo este tratado se puede resumir como una caridad cristiana. Él estaba haciendo una caridad cristiana y eso es importante. Tenemos que Vives destaca la defensa a los individuos, habla sobre la solidaridad con los necesitados, él destaca en lo que es la educación, el compromiso como una plataforma social. Era un personaje que estuvo muy de cerca de reyes, sin embargo, aprovechó esos espacios para poder llegar a la gente necesitada y darles una esperanza, darles una posibilidad, darles una oportunidad para que fueran preparándose y formándose como personas de bien. Se caracterizó además por ser consejero, como les decía ahorita, de importantes figuras de la reforma y contrarreforma. Al hablar de la reforma y contrarreforma, probablemente a ustedes les viene rápido a su mente Martín Lutero y otros personajes más. Estuvo cerca de los reyes Fernando VIII, Carlos V, la reina Catalina, pero eso no vino a cambiar su forma de ser. Y es que acá vamos con algo importante, entre más estudio, entre más comodidad, la persona debe ser más humilde, más sencilla. Tenemos acá los aportes en sí. El humanismo es el periodo renacentista, estuvo concentrado en la reflexión sobre el comportamiento humano. El primer aporte fue empezar a ver los comportamientos humanos para empezar, valga la repetición, a tratar dependiendo de las necesidades de ese comportamiento. Si el comportamiento era malo, ¿por qué? ¿Cuál era la causa? ¿Tenían algún trauma? ¿Los habían tratado mal? Y así empezó a abordar el tema y a hacer un aporte significativo en cuanto a pedagogía. Las discusiones humanistas, por lo tanto, versaban más bien sobre lo que es ética y moral que sobre otros aspectos del conocimiento humano. Empezó a introducir la ética y la moral. Esa es una buena e importante propuesta pedagógica porque empezó a introducir los valores. Y los valores son parte fundamental para que la educación sea esencial. Asimismo, tenemos que planteó aspectos muy adelantados como la adaptación a la psicología del alumno para lograr una mejor enseñanza. Otro aporte importante porque planteó aspectos como la adaptación a la psicología del alumno. La mente inicia con el comportamiento, luego va más allá y empieza a estudiar de una forma psicológica la forma en cómo el estudiante se comportaba y ahí pues a través de la psicología se lograba detectar el nivel educativo del estudiante y luego así, dependiendo la necesidad, darle una mejor enseñanza. Le interesó muchísimo
trabajar sobre la paz del continente europeo, poniéndole fin a las disputas en aquel continente sobre el tema religioso de reforma y contrarreforma. Esos son los aportes de Juan Vives. También tenemos Juan Jacobo Rousseau. Este ya nace en 1712 y muere en 1778, escritor, filósofo y músico. Crea la teoría de la naturaleza humana, expone una nueva teoría de la educación, subrayó la importancia de la expresión antes que la represión para que un niño sea equilibrado y libre pensador. Notemos cómo Juan Jacobo empieza a fomentar, empieza a explicar, a publicar que la represión no es buena para que el estudiante rinda, que es necesario dejarle o darle los espacios necesarios para que éste se exprese y así lograr que el niño sea equilibrado y que tenga la capacidad para ser un pensador. Crea entonces una teoría que es la naturaleza humana. Aportes a la educación. Uno de los principales aportes que realizó fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal, ni un hombre, es un niño. Qué bonita esta cita, esta frase. El niño no es un animal, ni un hombre, es un niño. Uno de los errores grandes es precisamente tratar a un niño o una niña como un adulto o compararlo con un animal. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su fase, todo tiene su época. Y ejemplo sencillo, a veces hay niñas que las empiezan a convertir en señoritas a través de su vestuario. O sea, eso no es correcto. Juan Jacobo Rousseau precisamente hacía énfasis en esto. Dejemos que el niño sea niño y démosle al niño lo que le corresponde como tal. No lo obliguemos a irse a otra época o a compararse a un ser irracional. Señala este señor que desconocer las diferencias fundamentales entre el niño y el adulto conlleva a los educadores a cometer dos grandes errores. Error número uno, atribuirle al niño conocimientos que no posee. Eso es un error grande como educador. No podemos nosotros atribuirle al niño conocimientos que no posee, conocimientos de adulto, lo que deriva que se razone o discuta con él cosas que no está capacitado para comprender e incluso con razonamientos incomprensibles para el niño, y el niño es aún incapaz de emplear la razón. Juan Jacobo hacía hincapié en que el niño, por ser niño, tiene diferentes formas de pensar, pero que los temas de adultos para él son complejos e incomprensibles. Por lo tanto, que no lo empujemos a ser adulto antes del tiempo. Otro error para los educadores, inducir a que el niño aprenda a partir de motivaciones que le son indiferentes o inteligibles. Dos errores que tiene razón este pensador pedagógico, porque no podemos nosotros, por decirlo así, saltarnos, brincarnos las leyes naturales. Todo tiene su época, su etapa, y debemos de respetarla, y cada una pues conlleva ciertos procesos evolutivos. Entonces tenemos la propuesta educativa de Juan Jacobo Rousseau, que es el Emilio o la educación, y tenemos por ejemplo en el primer libro
Él dice que hasta los 5 años el niño necesita de la sociedad y el niño utiliza sus 5 sentidos hasta los 5 años. Principalmente, él aborda que necesita de mamá y papá. Tenemos en su segundo libro, de 5 años hasta los 12 años, hay que educar al niño con ayuda de la sociedad, la ayuda de sus padres, la ayuda de la naturaleza, y deduce la educación negativa. Y es que hay educación positiva y educación negativa. Pero él refiere acá, en lo que es la educación negativa, precisamente que respetemos cada una de sus etapas. Si es niño, estemos allí precisamente, no nos saltemos a la etapa de la adolescencia o de la juventud. En el libro 3, de 12 años en adelante, empieza la educación a través de sus padres y el instructor, y tiene un papel fundamental lo que son las experiencias, porque a través de las experiencias también el aprendizaje es significativo. Tenemos en el libro 4, de 15 a 20 años, los cambios fisiológicos. Sentirá emociones por personas que lo rodean, surge formas de pensar y de ver la vida de la sociedad. Acá estamos ya en lo que es la edad desde la adolescencia y la juventud o adultez temprana. Y el libro 5, que es de 20 años o más, él habla y hace un cuadro comparativo y en sentido figurado, dice, se casa con Sofía. Se habla de Sofía como ejemplo de una educación femenina con principios morales, dulces, atento y fiel al hombre. Entonces acá él hace esos aportes significativos en cuanto a respetar todas las etapas del desarrollo humano. Y tenemos al último personaje, que es Juan Amós Comenio, de 1592 a 1670, nace en la República Checa, maestro de naciones, es nombrado así por sus aportes importantes en diferentes naciones, y su obra más importante es la Didáctica Magna. Acá ya encontramos la palabra didáctica, que es la forma de cómo enseñar de una manera práctica, fácil y sencilla. Juan Amós Comenio es considerado el padre de la pedagogía, el padre de la didáctica, el padre de la sociología. Es un gran pensador, un gran pedagogo, y entre las propuestas pedagógicas podemos encontrar su método pedagógico tenía como base los procesos naturales del aprendizaje, por ejemplo, inducción, observación, sentido y razón. Eso eran parte del método pedagógico. Él consideraba que la observación era fundamental, que la inducción eran 2 formas o 2 metodologías que lograban hacer que se conociera al estudiante y que también el estudiante, al aplicarlos, lograra descubrir, y al hacer uso de sus sentidos lograba tener ciertos avances significativos en el aprendizaje, porque eran aprendizajes para la vida por el hecho de que él partía de una educación directa a través de la observación. Parte de su propuesta pedagógica era eliminar totalmente la violencia del proceso educativo y exigió con firmeza que la educación primaria fuera obligatoria. Uno de sus ideales más importantes, igual que los antecesores, era la paz. Tenemos que proclama claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente a una élite o para algunos iluminados. Así creía la concepción de una escuela popular de gran cubrimiento y a la que todos tengan acceso. Entre los principios psicológicos como parte de su aporte, para aprender y enseñar recomendó proceder de lo conocido a lo desconocido y de lo simple a lo complejo.
Él era del criterio que era necesario utilizar la psicología, pero que vayamos de lo conocido a lo desconocido, es decir, de lo fácil a lo difícil, que vayamos gradualmente, que no vayamos a querer hacer las cosas así en un abrir y cerrar los ojos, que la transformación educativa lleva su tiempo, que es necesario utilizar las metodologías como la observación, como la inducción, también es necesario utilizar los sentidos, pero que el educador empiece de lo sencillo y que gradualmente vaya subiendo el nivel hasta lograr que el estudiante pues realmente llegue a tener conocimientos complejos y profundos. Características y funciones del docente. Le costó un gran trabajo cambiar los métodos tradicionales basado en el uso de golpes y violencias. ¿En dónde encontramos, en qué corriente pedagógica encontramos los golpes y la violencia? En la corriente pedagógica tradicional. Ahora, Juan Amos Comenio empieza a cambiar esos métodos tradicionales basados en esos golpes y basados en esa violencia. Y según Comenio, el maestro debía conocer primero las cosas que enseñaba y no debe avanzar mientras los conocimientos básicos no estén firmes en la mente del alumno. Interesante, interesante. ¿Por qué razón? Porque sabía perfectamente que esos métodos de golpes y violencias pues sí dieron resultados, porque si nosotros hacemos así entrevistas a personas de la tercera edad, por ejemplo, hablemos de nuestro país, podemos decir que, bueno, gracias a esa rigidez, a ser tan estrictos, pues yo soy persona de bien, yo tengo valores, tengo una buena educación. Bueno, sí da efecto en su momento en este tipo de personas, pero realmente ya no es funcional en nuestros días. Realmente no podemos, habiendo tantos métodos, tantas formas de poder cambiar este tipo de método tradicional, ¿por qué continuar aplicándolo? El diálogo es importante para poder trabajar en la mente del niño y cambiar esos comportamientos, esas actitudes indebidas. Y él, desde ese entonces, visualizó que no era la forma correcta, no era el método correcto utilizar los golpes y la violencia en la escuela. Importante dato que nos da Comenio. La docencia para Comenio era el oficio más noble entre todos, y es que lo sigue siendo. La docencia es el oficio más noble entre todos. Los que hemos tenido la oportunidad de ejercer la docencia, nos damos cuenta que, bueno, se necesita mucha vocación, entrega, espíritu de humildad, cooperación, se necesita mucha paciencia, se necesita no ser egoísta y compartir muchos conocimientos en diferentes ámbitos. Muchas veces los docentes entramos a salud, entramos a tantos ministerios, a tantos temas, a tantos ámbitos, no precisamente que pertenecen al Ministerio de Educación, pero como la palabra educación abarca y encierra un montón de cosas, ¿verdad? Es profunda y compleja, entonces es un oficio noble entre todas las profesiones. Características y funciones del alumno. Los jóvenes son seres blandos como la cera. Por eso se puede educar mejor sin represión. Los jóvenes son seres blandos como la cera. Llega a mi mente
el fácil de moldear, fácil de crear, fácil de poder transformar. Los jóvenes son seres blandos como la cera, pero hay algo importante. Hay que trabajarles trabajarles la mente. Tenemos en nuestro país, si vayamos a nuestro país, Guatemala, una serie de problemas, serie de situaciones desde el hogar. Muchos hogares desintegrados, muchos niños y adolescentes que observan la violencia intrafamiliar, mucha desnutrición, mucha contaminación audiovisual, contaminación visual, y todo esto incide negativamente en el rendimiento académico, rendimiento escolar de los niños y jóvenes. Sin embargo, nosotros como educadores jugamos un papel bien importante porque podemos con nuestras manos, con nuestra dedicación, nuestra vocación, poder transformar mentes, corazones y que haya cambios importantes de actitud. Todo cuanto el alumno ha de aprender debe escalonarse conforme a los grados de la edad, lo que decíamos al principio, de tal manera que no se proponga nada que no esté en condiciones de recibir. Hay que ser muy cuidadoso en cuanto a qué estamos dando al alumno. Ojalá que siempre tengamos ese cuidado de darlo de forma escalonada. No podemos ir de primero a quinto, no. Si después de primero es segundo, y ese orden es importante. Características y funciones de la escuela. Diseñó una arquitectura de cómo debía ser construidas las escuelas. Ya en esa época él pues sugirió, y ese es un aporte fundamental, que las escuelas tengan patios, que las escuelas tengan jardines. Él estaba visualizando esos ambientes educativos importantes y necesarios para recibir la educación. Ambientes, imaginémonos un cuartito que es nuestro salón de clase, sin ventilación, estrecho, donde están todos los alumnos en fila, donde apenas pasa el docente y apenas se puede movilizar el estudiante. Esos ambientes no son adecuados para recibir una buena atención y para tener un nivel académico bueno. Necesitamos ambientes cómodos, propicios. Era necesario reformar las escuelas para que fueran talleres de humanidad. ¿Para qué más? Bueno, para que la educación permanente llegara a ser de verdad una cultura humana universal. Imaginó él una escuela primaria en cada pueblo de Checoslovaquia y deseó que ésta llamara la atención de los alumnos, con árboles alrededor, con flores en las huertas, con las paredes de los salones que debían ser adornados con cuadros. Cerca de ellas debían de estar los talleres y junto a las aulas los campos para los juegos de los alumnos. Vean qué aporte significativo. La escuela debe ser un grato preludio de nuestras vidas y no debe ser algo aterrorizador, algo ahí que no queramos ir. Entonces, eso debe ser la escuela para nosotros. Defendió la idea de la escuela para todos. Eso es importante. Y la reforma educativa que propuso estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación a lo moral, a lo político y a lo cristiano. Eso es importante en cuanto a sus propuestas, y defendió la idea de una escuela para todos, señalando a las autoridades gubernamentales como responsables de su difusión y organización. Bueno, quise tratar esos temas porque son temas extensos, amplios, pero hoy trasladémoslo a Guatemala y hoy quiero la participación ya de ustedes. Estamos hablando de años 1600, 1500, 1700, hace ratos, pero
¿Será, compañeros, que Guatemala hace rato se empezó a vivir la transformación en la educación? ¿Comentarios? Ajá, escucho. Repito la pregunta. Guatemala, desde esa época empezó a llegar esas propuestas pedagógicas de esos cambios, cómo deberían de ser las escuelas, cómo se debería recibir la educación, ya no golpes, ya no maltratos, hay que utilizar la psicología. ¿Qué opinan? Quiero opiniones. Ajá. O creo que no les activé el micrófono, tienen razón, ahorita me recordé. Bueno, vamos a dejar las opiniones para después que el tiempo se nos fue. Activen su cámara, por favor. Sí, ya me recordé que creo que silencié al grupo. Activen su cámara, compañeros. Voy a encender el micrófono a ver hasta dónde llegamos porque el tiempo se va tan rápido que... Y no quise dar espacios ahorita por lo mismo, que tenía mucha información de estos pensadores. Bueno, vamos a... Hoy sí. Hola, si quieren digan hola, que ya se va a terminar el tiempo. Hoy sí ya se puede, es que Sí. decía que el anfitrión no dejaba que activáramos las cámaras. Exactamente, sí, aquí estaba. Pues como les decía a ustedes, estos pensadores hicieron mucho y hay mucho de qué hablar de ellos, pero trasladémoslo precisamente a Guatemala.